Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy vamos a explicar un poco sobre los pilares fundamentales de la programación. Hablaremos de paradigmas de la programación, que no son más que filosofías o estilos para construir software. Y por supuesto, analizaremos la sintaxis y la semántica, que son el qué se escribe y qué significa en todo lenguaje. Paradigmas de programación. Un paradigma es la forma en la que un programador concibe la solución a un problema. Hay muchos, pero hoy veremos las más influyentes, que se dividen principalmente en dos grandes grupos: imperativos y declarativos. Primeramente están los paradigmas imperativos, que estos se centran en describir paso a paso y de forma secuencial cómo la computadora debe resolver el problema, modificando el estado del programa. Ejemplo, los lenguajes como C o el estilo secuencial básico en Python, donde definimos el flujo de control y alteramos el estado por medio de variables. También está el paradigma orientado a objetos. Es una variación del imperativo. Aquí el programa se organiza en torno a objetos que agrupan datos, atributos y comportamientos o métodos. Se enfoca en el qué hace el mundo real y cómo se modela. Se usan técnicas como la herencia o el polimorfismo y el encapsulamiento para crear sistemas modulares y fáciles de mantener. Por ejemplo, el Java, el C++ y el Python. Mientras que los paradigmas imperativos son el cómo hacerlo, los paradigmas declarativos son el qué hacer. Y aquí primeramente está el paradigma funcional, que se centra en la evaluación de funciones matemáticas sin cambiar el estado, es decir, sin efectos colaterales. Todo en una función. Se prioriza la inmutabilidad. Los datos no cambian. La ventaja es que el código es predecible, ideal para la concurrencia. Ejemplo, Haskell, el uso de Lambda o funciones puras en Python. También está el paradigma lógico. En este programador se limita a establecer hechos y reglas sobre el problema. El sistema de ejecución, el motor lógico, deduce la solución a partir de estos hechos. Es como hacer preguntas a una base de conocimientos. Ejemplo, blog. Como vemos, el paradigma que elija influye en toda la arquitectura, pero independientemente del paradigma, hay dos conceptos que son el ADN de cualquier lenguaje: la sintaxis y la semántica. La sintaxis es el conjunto de reglas y estructuras que definen cómo deben combinarse los símbolos de un lenguaje para formar declaraciones válidas. Es la estructura formal del código. Un ejemplo sería en la gramática del idioma humano. Por ejemplo, en el español, la sintaxis exige que el artículo preceda al sustantivo. En Python, la sintaxis exige el uso correcto de dos puntos o el orden de la declaración de una variable. Si no se sigue esta sintaxis, el intérprete o compilador genera un error de sintaxis. Elementos sintácticos clave, por ejemplo, las palabras reservadas o las keywords, son palabras con un significado especial y fijo. En el lenguaje, por ejemplo, están el if, el for, el prime y el def. No podemos usarlas como nombres de variables. Otros son los identificadores, que son nombres que damos a la variable, funciones y clases, entre otros. Deben seguir reglas sintácticas del lenguaje. Por ejemplo, no empezar con un número o usar espacios. Los operadores son símbolos que representan una acción. Tenemos el símbolo de positivo, de negativo, tenemos de la igualdad, doble igualdad y los dos asteriscos. La semántica es el significado del código. La semántica se refiere al significado o interpretación del código sintácticamente válido, es decir, la acción que realmente realiza el código cuando se ejecuta. Un ejemplo sería que si la sintaxis es la estructura, la semántica es el sentido. Errores sintácticos. Un código puede ser sintácticamente correcto, pero semánticamente absurdo. Por ejemplo, intentar dividir por cero. En Python, esto generaría un error de cero división error, que es un error de ejecución, no de sintaxis. Modelos de traducción. Todo código de alto nivel debe ser traducido al lenguaje máquina para que el CPU lo entienda. Los compiladores toman todo el código fuente, lo traducen al lenguaje máquina de una vez y luego se ejecuta. Un ejemplo de esto es el lenguaje de C++. Los intérpretes traducen y ejecutan el código de línea por línea o instrucción por instrucción. Ejemplos tenemos de Python y de JavaScript. En resumen, hemos visto que elegir un paradigma define tu estilo de diseño de software, y para plasmar ese diseño depende de la sintaxis y la semántica. Dominar estos conceptos te hará un programador mucho más consciente y efectivo.
Nunca más un error de sintaxis será solo una línea roja, sino que rompiste.